voy a suplicarles que oremos para que Dios me dé gracia, me limpie de toda pecaminosidad y también a ustedes para recibirla. Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti por medio de la sangre derramada para que me limpie de toda pecaminosidad, de toda soberbia, de toda raíz de amargura que pueda estar queriendo anidarse, de todo mal al prójimo que yo haya intentado en mi maldad. Límpiame, Señor. Quiero estar puro delante de ti por medio de la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, estamos estudiando el libro de Jeremías y en este libro nos vamos a detener por algunos domingos, ya que este libro, como otros libros, pero este libro habla mucho de una esperanza que el pueblo de Israel iba a tener en el nuevo pacto, una esperanza que Israel y también nosotros iba a tener ¿en qué, hermanos? En el nuevo pacto. Entonces yo quiero más o menos dar como un pequeño repaso para ponernos al día. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ustedes bien lo saben eso. E hizo un pacto con ellos, al cual se le llamó, ¿cómo se le llamó, hermanos? El antiguo pacto. ¿Cómo se le llamó a ese pacto que Dios hizo con Israel, hermanos? El antiguo pacto. Está resumido en los 10 mandamientos. Ahí Israel se comprometía a ser fiel al pacto. También Israel se comprometió a ser el pueblo de Dios, pueblo santo para Dios, y que solo Dios sería su único Dios, su único Dios. Ahora, Dios fue fiel al pacto. Dice la Biblia que Él fue como un marido para Israel, pero un marido excelente, sin tacha, un marido fiel. ¿Sabe por qué existen los votos de fidelidad entre el marido y la mujer? De ahí viene, porque cada marido somos una figura de Dios y cada mujer es una figura de la iglesia. Fidelidad, eso no es negociable, ni en bromas. Eso la infidelidad no debe de uno ni hacerla chiste, porque es algo santo delante de Dios, es algo santo delante de Dios. Entonces Israel prometió ser una esposa fiel, pero Israel violó el antiguo pacto. ¿Por qué violó Israel el antiguo pacto? Por la inclinación nata a pecar, por la idolatría nata que él tenía. Entonces, como el pacto decía que el que violara el pacto tenía que pagar las consecuencias, entonces Dios estaba a punto de cumplir su promesa de llevarlos al cautiverio por 70 años. Pero recordemos que Dios también es santo, pero también es misericordioso. Dios prometió el juicio, pero también prometió una esperanza. Y esa esperanza Él la enumera en el nuevo pacto, el cual estaremos estudiando este domingo y el otro.
Entonces, he dado una introducción, ¿verdad? No dando por hecho que todos ya saben, sino comenzando de cero. Entonces, hermanos, ustedes saben que en el antiguo tiempo, cuando alguien hacía un pacto con otro, es decir, cuando el pueblo de Israel hacía pacto con Dios, había un simbolismo para celebrar el pacto, y era que mataban víctimas, las partían por la mitad, ponían las víctimas a la derecha y a la izquierda y en medio, y las rajaban, y en medio de las víctimas los pactantes se comprometían a cumplir el pacto, y también ahí se comprometían que si ellos no cumplían el pacto, ellos les iba a pasar la de las víctimas. Entonces, por eso es que vamos a leer este pasaje que ya leímos en Jeremías 34:18. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, o sea que lo violaron, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos. Esa era parte del pacto. Por eso es que yo les decía que nadie puede acusar a Dios de haber hecho lo que hizo con Israel, porque Él es justo. Y los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan sus vidas, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves, así como les pasaba a las víctimas del cielo y de las bestias de la tierra. Y al último rey, que se llamaba Sedequías, mire lo que le iba a pasar. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Así que cuando usted lea en los libros proféticos cómo quedó la ciudad, porque el próximo libro que vamos a ver es Lamentaciones, o sea, usted ya sabe por qué. Usted ya sabe por qué. Entonces, yo quiero que veamos un cuadrito. Yo quiero que veamos un cuadrito, el hermano lo va a poner ahí. Vamos a estar viendo cuatro razones por qué es un mejor pacto, por qué el nuevo pacto es un mejor pacto. Vamos a estar viendo cuatro razones. Ahí vamos a consumir hoy nuestra prédica. Cuatro razones por qué el nuevo pacto es un mejor pacto. Esto es bien importante estudiarlo, tanto para mi vida como para ustedes. La primera razón por la cual el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo pacto, porque es un pacto sin defecto. Porque es un pacto ¿cómo? Sin defecto. El nuevo pacto es un pacto sin defecto. Vamos a estarlo desarrollando en detalle eso. Grábese eso.
En segundo lugar, otra razón por qué el nuevo pacto es un mejor pacto, porque es un pacto que se realiza con todo el pueblo de Dios. Porque es un pacto que se realiza ¿con quién, hermanos? Con todo el pueblo de Dios. Ya no tiene nada que ver solo con Israel, sino es un pacto que se realiza con todo el pueblo de Dios. La iglesia, formada por judíos y gentiles. ¿Por qué razón? La tercera razón. ¿Por qué es un mejor pacto? Porque es un pacto que da cumplimiento completo al pacto abrahámico, mosaico y davídico. Y cuarto, porque es un pacto eterno e inquebrantable. Inquebrantable. Entonces, nosotros vamos a estar ahí deteniéndonos este día, solo ahí. Y vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es el nuevo pacto? Y para esto vamos a usar un versículo, ya puede quitar ese cuadro. Vamos a usar un versículo que se encuentra en Hebreos 8:6. Ahí vamos a encontrar la definición de lo que es el nuevo pacto. Hebreos 8:6. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de Cristo, cuando es mediador de ¿qué dice, hermano? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, si yo les preguntara en base a ese versículo, en base a ese texto, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué me responderían ustedes? Fácil. Es un mejor pacto. El Nuevo Testamento es un mejor pacto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el nuevo pacto? Usted me va a decir, es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas y un mejor mediador. A ver si lo memorizamos. ¿Qué es el nuevo pacto? Es un mejor pacto, establecido, mejores promesas y un mejor mediador. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, ¿verdad? Porque estamos aquí en escuela dominical, todos vamos a aprender. ¿Qué es el nuevo pacto? Usted les va a decir, es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas y un mejor mediador. Solo ellos, solo ustedes. ¿Qué es el nuevo pacto? Tres elementos, acuérdense. ¿Qué es el nuevo pacto? Es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas y un mejor. Solo ustedes. ¿Qué es el nuevo pacto? Así que usted se va a ir con eso hoy, ¿verdad? Acuérdese que cuando habla de nuevo pacto hubo un antiguo que fue sustituido por este nuevo. Ahora bien, la primera razón por qué el nuevo pacto es un mejor pacto
Porque es un pacto sin defecto. Porque es un pacto ¿cómo? Sin defecto. No tiene defecto. Hebreos 8:7. Miren lo que dice. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero, el primer pacto, el antiguo pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, hablando del nuevo pacto. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿tenía defectos el antiguo pacto? Sí, pero no en sí mismo en el pacto, sino el defecto estaba en la parte menor del pacto, o sea, en el que integraba el pacto, que era el pueblo de Israel. Ese era el defecto del antiguo pacto. El antiguo pacto era perfecto, pero el defecto no estaba en sí en el pacto, sino en el integrante menor del pacto, porque el antiguo pacto tenía dos, Dios y el pueblo de Israel. ¿A dónde estaba el defecto del antiguo pacto? Que el pueblo era pecaminoso, no podía cumplir debido a su pecaminosidad. O sea que el defecto no venía en sí de parte del pacto, sino de la parte menor, del socio menor le llaman, del pacto. El pueblo de Israel, quien continuamente por su estado pecaminoso violaba el pacto con su rebeldía, infidelidad e idolatría. Así que por eso es un pacto sin defecto, el nuevo pacto. El nuevo pacto es sin defecto porque el único que pacta, el único socio del nuevo pacto, ¿quién es el único socio del nuevo pacto? Dios. Y Él sí cumple. Entonces, por eso. Entonces, hermanos, vamos a ir trabajando. ¿Cuáles eran los defectos del antiguo pacto? Ya lo vimos. Otro defecto del antiguo pacto: el sistema sacerdotal y sacrificio del Antiguo Testamento era insuficiente para perdonar pecados. Aunque los sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que se ofrecía, perdonaba pecados, pero era parcialmente, solo los cubría. Esos sacrificios eran insuficientes para perdonar pecados y cambiar así la situación pecaminosa interna del pueblo. No podía perdonar completamente el pecado a plenitud, y no podía cambiar el estado pecaminoso del corazón del pueblo. No podían los sacrificios. Por el contrario, el nuevo pacto, por estar establecido sobre mejores promesas y un mejor mediador, no tiene esos defectos. No tiene esos defectos. Estamos viendo la primera característica del nuevo pacto, y es que era un pacto sin defecto. ¿Cómo es la primera característica del nuevo pacto, hermano? Sin defecto. Porque el antiguo pacto tenía defectos. El antiguo pacto, fíjese bien, es un pacto que se realiza, por eso es un mejor pacto. Es un pacto que se realiza
con todo el pueblo de Dios, la iglesia formada por judíos y gentiles. ¿Con quién se realiza el nuevo pacto, hermanos? Con todo el pueblo de Dios, que lo integran judíos y gentiles. O sea, el antiguo pacto era un pacto exclusivamente con el Israel nacional. ¿Entiende? Pero ahora todo eso fue derribado. Ahora, y sinceramente, hermanos, quiero decirlos, ya no existe el pueblo de dos pueblos, pues, sobre el cual Dios tiene su mirada: el Israel nacional y la iglesia. No, Dios derribó todo eso. Lo vamos a estar viendo en Efesios 2:14. Derribó todo eso, la cruz derribó todo eso. Y ahora el verdadero pueblo de Dios son los nacidos de nuevo, los que tienen a Cristo, los que estamos en Cristo. No importa que sean del Israel nacional, no importa que sean de Irán, no importa que sean de Corea del Norte, no importa de dónde sea. Los nacidos de nuevo son el único pueblo de Dios, que se llama el Israel de Dios. Lo mismo, la iglesia de Dios. ¿Se entendió, hermano? Ahora, usted no ponga sus ojos en el Medio Oriente. No, hermano. No idolatre a personas pecaminosas como nosotros, como todos. Solo hay un pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios, el Israel de Dios, los nacidos de nuevo, los, ¿verdad? La iglesia. Ese es el único pueblo de Dios, los escogidos. No hay dos pueblos. ¿Se entendió, hermano? Nosotros creemos eso. Nosotros no vamos a idolatrar a un pueblo, y vamos a defender y con todo, y que no, que Dios siempre tiene sus ojos puestos en Israel, y que Israel, no vamos a idolatrar a ningún pueblo. Dios derribó todo eso. Ahora solamente hay un pueblo, y donde Dios tiene sus ojos es en la iglesia, aquellos que hemos nacido de nuevo, los escogidos, la novia, el único pueblo integrado por todos los nacidos de nuevo, de todas las tribus, lengua, pueblo y nación. Claro que no todas las iglesias creen así, pero nosotros creemos así. Así que no se vaya a ir a Israel a pelear con ellos allá hoy, a favor de ellos. No, es como que usted se vaya a Irán a pelear con ellos, a ayudarles. No, hermano, no idolatremos nada de eso. No idolatremos nada de eso. Aquí la palabra lo dice. Ahora bien, este pacto es mejor porque se realiza con todo el pueblo de Dios, la iglesia formada por judíos y gentiles. Cuando Israel nacional rompió el pacto, o Israel del Antiguo Testamento rompió el pacto, Israel impidió que la bendición fluyera a todas las naciones gentiles. Israel impidió que la bendición fluyera a todas las naciones gentiles. Por eso dice Jeremías 31:31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice, hermano? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Note que ya no dice solamente con la casa de Judá, sino dice también con todo Israel, haciendo ver que está incluyendo a todas las naciones gentiles. Fíjese lo que dice en Mateo 26 al 29. Vea, póngamelo por favor. Mire lo que dice Mateo
26 del 26 al 29. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por quienes es derramada, dice, por muchos. Por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿A quién se refiere cuando dice por muchos? No se refiere solamente a los escogidos de Israel, sino a todos los escogidos de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Cuando Jesús les dijo a los apóstoles: los haré pescadores de hombres, ¿a quién se refirió que iban a ir a pescar? A todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Dios derribó. Ya no hay dos pueblos, solo hay uno. Por eso el nuevo pacto es un pacto, ¿verdad?, mejor, porque es un pacto que abarca no solamente a Israel nacional, sino a todas las naciones. Todos los discípulos fueron a pescar a todas las naciones. Al principio ellos no querían, creían que solamente era para Israel, pero no, les dijo el Señor: vayan a todas, hasta lo último de la tierra, porque hoy ya fue derribado todo. Entonces es un pacto no solo con la casa de Israel y Judá, sino con aquellos que son sus seguidores, independientemente de su origen étnico. Fíjese que Pablo, cuando celebra la cena del Señor, cuando él dice: y esta es la copa del nuevo pacto, ¿saben de frente a quién está Pablo? Frente a una iglesia gentil llamada Corinto. Y él les dice: es que es el nuevo pacto, es para ustedes también. Pablo está hablando de la cena del Señor en una iglesia gentil. Efesios 2:11. Mire lo que dice Efesios 2:11 en adelante. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para los que no saben, la circuncisión es cortar en círculo. Era una señal del pacto de los que pertenecían al pueblo de Dios. Al niño a los 8 días se le cortaba el prepucio, o sea, la puntita del pene se le cortaba, y esa era una señal. La circuncisión de pueblo de Dios era hecho en la carne, o sea, era como quitar la carne, lo pecaminoso, para que pertenecieran al pueblo de Dios. Ahora ya no hay circuncisión. Ahora la circuncisión es un nuevo corazón, es el corazón nuevo. Dios quita el corazón de piedra pecaminoso y nos da uno de carne. Y en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso el nuevo pacto es un mejor pacto. Primero, porque es un pacto sin defecto. Porque es un pacto ¿cómo? Y segundo, porque es un pacto que involucra a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Y tercero, porque es un pacto que da cumplimiento completo al pacto abrahámico, al pacto mosaico y al pacto davídico. Grábese eso. El nuevo pacto es un mejor pacto porque él cumple mejor que el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. ¿Qué era el pacto abrahámico? Dios prometió a Abraham un pueblo y que a través, ¿verdad?, de la simiente, Dios iba a bendecir tanto al pueblo de Israel como a todas las naciones. En eso consistía el pacto abrahámico. ¿En qué consistía el pacto abrahámico, hermano? En que Dios iba a bendecir a Israel, al Israel nacional, y que a través de Israel nacional iba a bendecir a todas las naciones. En eso consistía el pacto abrahámico. ¿Y qué es el pacto mosaico? Es la ejecución de ese pacto. A través de Israel guardar los 10 mandamientos iba a reflejar el carácter de Dios, iba a bendecir a todas las naciones, porque todas las naciones iban a decir: qué pueblo tan especial, como no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Qué pueblo tan especial, honra a tu padre, qué pueblo tan especial, queremos buscar a Dios con ustedes. En eso consistía el pacto mosaico, en la ejecución del pacto abrahámico. ¿Y el pacto davídico en qué consistía? El pacto davídico consistía no en que Dios iba a bendecir a todas las naciones por medio de un pueblo, sino por un rey. Un rey que iba a administrar justicia. Pero todos esos pactos no se cumplieron, porque los reyes de Israel fueron idólatras, fueron injustos, violaron el pacto juntamente con el pueblo, no se cumplió. Por eso el nuevo pacto es mejor que ellos, porque el nuevo pacto da cumplimiento completo al pacto abrahámico, mosaico y davídico. A través del nuevo pacto se restaura la relación rota entre Dios e Israel, porque Dios trae perdón de los pecados. La redención es el logro y la victoria del rey davídico mesiánico, que cumple perfectamente la ley que el pueblo de Israel no cumplió en el antiguo pacto. De esta manera, la comunidad del nuevo pacto es la comunidad que hereda una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, cumpliendo perfectamente, completamente el pacto abrahámico. Entonces hemos visto 3 cosas. ¿Por qué el nuevo pacto es mejor? La primera es porque es un pacto sin defecto. Es un pacto sin defecto. Es un pacto, segundo, porque es un pacto que incluye a todas las naciones, no solo al pueblo de Israel, a todas las naciones. Y tercero, porque es un pacto que ya vimos que da cumplimiento completo a los otros pactos, al pacto abrahámico, mosaico y davídico. Lo que esos 3 pactos no pudieron hacer, el nuevo pacto lo hace.
Y en cuarto lugar y último lugar, ¿por qué el nuevo pacto es un mejor pacto? Porque es un pacto eterno e inquebrantable. Porque es un pacto, ¿cómo, hermanos? Eterno e inquebrantable. Es un pacto seguro que los que están incluidos, como decimos en buen salvadoreño, no hay vuelta de hoja. A eso se le llama la seguridad de la salvación. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación. El nuevo pacto es la respuesta al problema permanente y quebrantada de la pecaminosidad de Israel. Israel pecaba, Israel pecaba, Israel pecaba. El nuevo pacto da esperanza. Fíjese lo que dice Jeremías 31:32, hablando del nuevo pacto. Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres. ¿De qué pacto está hablando, hermano? Del antiguo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, el nuevo pacto no sería como los demás pactos, que se rompen con el pecado del pueblo. No sería así. Sino que el pueblo que lo integra será un pueblo completamente fiel y leal por estar en Cristo. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de verdad aquí, de verdad, no me levante la mano, pero de verdad, ya el Señor los hizo nacer de nuevo? De verdad. ¿Sabes cómo te ve Dios a ti? Como un cumplidor de la ley, como un hombre y una mujer fiel. Así te ve Dios. Pero usted me dice, pero yo peleé hoy. Y a veces peleo, soy berrinchudo, se me salen palabras, se me salen malos pensamientos. Sí, eso va a ser hasta el día de tu muerte, amén. Pero hay uno que está dentro de ti, que no peca. Y Dios, cuando te mira, como la fe tuya está puesta en Él, entonces cuando Dios te mira, supóngase que este es Jesucristo. Y aún yo pecaminoso, no para ir a pecar, hermano, aún yo pecaminoso, supóngase que este es Jesucristo. Y entonces, ¿a quién mira Dios? ¿Me mira a mí con mis defectos, con mis pleitos? Usted está viendo, así ve Dios, un pueblo fiel por la gracia de Dios. ¿Entiende? Pero esta cipota todavía peca, este cipote todavía peca. Toda la vida vamos a pecar, no se preocupe. Y creí que eras cristiano. ¿Y qué concepto tenés tú de un cristiano verdadero que ya está glorificado? No, mientras estemos en esta tierra, hasta el último segundo vamos a pecar. Pero Dios no ve nuestro pecado, porque Él pagó por nuestro pecado. Así que los integrantes del nuevo pacto son personas fieles. ¿Cómo, hermano? Fieles por la gracia de Dios.
Así que el pueblo iba a ser completamente leal. Este pacto no depende del socio menor del pacto, sino que iba a depender del socio mayor, Dios mismo. Por eso es bien importante, hermano, que ustedes y yo entendamos qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto, para que veamos la bendición, para que usted no ande diciendo, ay, a saber si me voy a ir en el rapto, a saber si viniera el Señor hoy, si me voy o no. O sea, entonces usted está en el antiguo pacto. En su mente usted está queriendo cumplir la ley para ser salvo. No, nosotros vamos a cumplir la ley y a obedecer la ley, los 10 mandamientos, hermano, no para ser salvos, sino porque somos salvos, con una motivación diferente, porque el Espíritu de Dios fue derramado dentro de nosotros y nos encanta obedecerle a Dios. Amén, hermanos. Es que para el nacido de nuevo, los mandamientos no son gravosos. Ay, tener que ir a la iglesia otra vez. Ay, una camisa de fuerza. Ay, tener que abstenerme de pecar toda la vida. No, hermano, no es así. Aunque a la carne le gusta el pecado, a la parte interior, el espíritu, esa parte dice, no, si no vas a hallar nada en el pecado, en la basura no vas a hallar alimento, no vas a hallar nutrición ahí, solamente vas a hallar depresión. Es terrible. Este pacto será tan duradero, fíjese bien, es un pacto eterno, hermanos. ¿Cómo es, hermanos? Un pacto eterno, duradero, así como la orden que dio Dios al sol para que alumbre en el día, y la luna y las estrellas para iluminar la noche. Por eso es que usted tiene que ver este versículo muy especial. Mire lo que dice Jeremías 31, del 35 al 36. Así como Dios ha dado la orden para que el sol y la luna y las estrellas permanezcan, así es de fiel Dios en este pacto. No se retracta de hacernos bien a los que somos integrantes de ese pacto. Jeremías 31, 35. Mire qué verso tan precioso. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahí está la firma. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, si el sol se desvaneciera, pues, si las estrellas ya no dieran su luz, ya no obedecieran a Dios, y el mar ya no obedeciera a Dios, si esas leyes ya no se cumplieran, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, Dios dice, si eso faltara, es una comparación, entonces yo no voy a cumplir el pacto. Pero así como el sol, las estrellas, el mar es de permanente, así es mi pacto con los que yo haga el pacto. No me voy a retroceder de hacerles bien y de cumplir lo que he prometido con ellos. Este pacto está determinado por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha jurado, que todo su pueblo será salvo. Por favor, mire lo que
dice este pacto. Mire qué cosas produce este nuevo pacto en el corazón. Estoy terminando. Jeremías 32, 40 al 41. Mire qué versos tan preciosos, qué promesas tan preciosas que Dios promete en este nuevo pacto. Estamos hablando de que es un pacto eterno, que no lo quebranta ni el pecado nuestro, porque ya fue vencido. Dice, y haré con ellos pacto eterno. ¿Qué clase de pacto va a ser? Dice, pacto eterno. O sea, no va a ser quebrantado. Que no me volveré atrás de hacerles bien a los que pertenecen a ese pacto. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Y pondré, ¿qué dice, hermanos? Mi temor en el corazón de ellos. Por eso el creyente verdadero no hay que andarlo cuidando. No hay que andarlo a ver en qué pesco a este, a ver qué está haciendo, a ver con quién anda. No, el verdadero creyente, hay un temor, hay una lucha interna. Y no es que no pueda pecar, pero ya no es su vida andar a escondidas pecando, andar dañando, porque él tiene un nuevo corazón, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora dentro de él y el temor de Dios es real. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, para que no se aparten de mí. ¿Por qué hay cristianos que se apartan de Dios y se van al mundo y nunca más vuelven? Porque no eran cristianos. Porque si lo hubieran sido, hubieran permanecido con nosotros. Dice, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Si usted es parte del nuevo pacto, la ira de Dios no está sobre usted. Aún con sus defectos, Dios se alegra con usted, porque usted es su hija y usted es su hijo. Y usted puede venir aún con su pecado al Señor y decirle, Señor, pequé. Y el Señor dice, te perdono. Te perdono. No hay condenación para ti, porque tú estás en Cristo Jesús. Me alegraré con ellos haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Qué le parecen estas promesas, hermanos, para los que son integrantes del nuevo pacto? ¿Le da esperanza? Ese es el Evangelio. El Evangelio humilla al hombre a tal grado que le dice que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Pero el Evangelio también al que se ha arrepentido le da esperanza. No es un evangelio de temor, donde, y viste la novela, te vas a quedar en el rapto. No, no es para que veamos novelas, hermanos, no. Pero ningún pecado puede obstaculizar que nosotros heredemos el reino de los cielos. Y esta promesa no es para ir a pecar, porque el que ha conocido la gracia se esfuerza por amar a Dios, por no pecar. Pero es por gracia. Hermanos, quiero finalizar con un versículo. Póngale mucha atención, porque si usted es nacido de nuevo,
este versículo va para usted. Efesios 2, del 11 en adelante. Y vayamos preparando ya el himno que vamos a cantar. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, porque no se les había circuncidado el prepucio. Era llamado incircuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿A cuál pacto se refiere, hermanos? Al pacto prometido, al nuevo pacto. Nosotros éramos perros gentiles, condenados al infierno. Así nos veían los israelitas, ¿entienden? Y así éramos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero algo pasó. Pero ahora en Cristo, en el nuevo pacto, porque Cristo es el nuevo pacto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién, hermano? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Ya no somos enemigos de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos ya. Cuidado con el sionismo de hacer de Israel nacional un ídolo, como hacen los católicos con María. Muchas veces nosotros, como dijo un hombre teólogo, no adoramos a María, pero adoramos al Israel nacional. Cuidado con adorar gentes. Solo hay un pueblo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La pregunta es, ante esta bondad del nuevo pacto, ¿se goza usted en el nuevo pacto, hermano? ¿Le da esperanza? Aun cuando pecamos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta a ese Dios tan bueno, que no solamente se hizo fiador del pacto, sino dio su vida? Porque un fiador es la persona que cuando el otro no cumple, a él le cae. ¿Cuántos han sido fiadores aquí que alguna vez ya le cayó a usted por ser fiador? Quizás. Y el otro se fue y no pagó. Y usted conocerá personas, eso fue lo que Cristo hizo. Pero Él lo hizo consciente de que usted y yo íbamos a fallar. Y para mostrar su gran amor, Él se comprometió solo con Él. La firma fue de Él. Y por eso dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros
fuimos curados. ¿Cómo vivir, querido joven, para ese Dios? Así. Yo creo que la expresión mínima que debe de haber es adorarle siempre, servirle siempre. ¿Por qué muchos de ustedes no están sirviendo al Señor con los dones que Dios les da? ¿Por qué muchos de ustedes no sirven con sus finanzas que Dios les da? No estoy pidiendo, solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Cuando una persona es muy agradecida. ¿Por qué usted no es fiel con sus finanzas a Dios, en adoración a Dios, para el uso del templo, para que su evangelio se predique, se anuncie? ¿Por qué deja a otros la carga a usted? ¿Por qué es inconstante en eso? ¿Acaso Dios es inconstante? ¿Acaso Dios no te ha bendecido con dones, no solo finanzas, con dones que Dios te ha dado? Dios te ha dado regalos, Dios te ha dado dones. Algunos Dios nos ha dado carros, nos ha dado dones, el don de la enseñanza, nos ha dado el don del servicio, el don de arreglar, el don de evangelizar, el don de discipular a otros, de invitar, de usar el teléfono, de usar todo lo que Dios nos ha dado como gratitud a ese gran Dios. ¿Por qué vivir para nosotros mismos como inconversos, si Dios es un Dios tan bueno que lo dio todo y sigue dándolo todo para poder mostrarnos su gran amor? Oremos al Señor. Padre, gracias, bendito y alabado seas. Te adoramos en este día domingo. Que no perdamos de vista que este fue el día de nuestra liberación. Este fue el día, Señor, en que tú resucitaste. Este fue el día del nuevo pacto en tu sangre. Gracias. Permíteme, mi familia y yo, poder servirte aún en medio de las dificultades, en medio de situaciones. Tus promesas son más fuertes, Señor, que las circunstancias. Permite a una iglesia, Señor, anhelante de servirte. Gracias, Padre, por esta palabra que no retornará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en